Le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer parte de esta escritura de Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer el verso 4 y el verso 7. Amén, ¿estamos listos todos? Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor Jesús, porque reconocemos la grandeza de tu poder, la grandeza de tu misericordia, Señor. Venimos conscientes, Señor, de que necesitamos de ti, de tu misericordia, Padre glorioso, que apartados de ti nada somos, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, que todo lo que tenemos, lo que somos, de tu mano lo hemos recibido, Señor maravilloso. Estamos aquí, Señor Jesús, dispuestos, Padre, a recibir una palabra, Señor, un texto que bendiga nuestras vidas, Señor, con el mensaje de una escritura, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, glorificando a Jesús, nuestro Salvador. El título de este mensaje en esta noche es: ¿cuál es tu don? Es una pregunta. ¿Cuál es tu don? Piénselo por un momento. Creo que todos los que somos parte de la iglesia, que somos miembros de la iglesia, estamos familiarizados con esta palabra, el don. ¿Cuál es tu don? Ahora, ¿cuál es tu don? Porque la Escritura nos dice, y como se nos predicó hace 8 días acerca del Espíritu Santo, todo aquel que recibió el Espíritu Santo o que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, tiene un don de parte de Dios. Ahora la pregunta para nosotros en esta noche: ¿cuál es tu don? Si decimos haber recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y decimos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, por consecuencia tenemos que tener un don en nuestra vida. Y ese don viene de parte de Dios por su Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que en esta noche el título es una pregunta, para que en esta noche, al salir de esas puertas, camino a casa, vayamos reflexionando, pensando cuál es nuestro don. ¿Estaremos obrando el don que Dios ha puesto en nosotros? ¿O ni sabíamos que existe un don para todos aquellos que hemos aceptado al Señor, que hemos recibido su Espíritu Santo? Es algo que debemos cada uno de nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y haber recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es necesario que meditemos, que pensemos cuál es nuestro don. Porque es algo que Dios estableció para la iglesia, es algo que debe haber dentro de nosotros en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Así es que usted tiene un don de parte de Dios. La pregunta es: ¿cuál es su don? O no había ni siquiera meditado en eso, pensado en eso. ¿Tendré un don o no tendré un don? La palabra de Dios dice que si recibimos su Espíritu, tenemos por consecuencia un don, y es de lo que vamos a estar hablando
en esta noche, para que cada uno de nosotros pensemos, meditemos cuál es nuestro don, porque ya hemos recibido de parte de Dios su Espíritu en nuestra vida y ahora tenemos que ver cuál es nuestro don. Piense por un momento cuál es su don. No le voy a decir, pregúntele al que tiene a su lado, usted pregúntese ahora, ¿cuál es su don? Y piense, ¿cuál es mi don? Dentro de lo que es el mundo religioso, por llamarlo de alguna manera, hay muchas doctrinas. Y esto que voy a mencionar, lo leí, lo estudié hace tiempo y se me hizo interesante estudiarlo, pero tiene uno que saber para qué lo estudia, por qué lo estudia. Hay muchas doctrinas que tal vez en algún momento a usted le ha llamado su atención, pero debemos estar seguros lo que nosotros hemos recibido para no ser movidos por todo viento de doctrina que se mueve allá en el mundo. Y hay una doctrina que se enseña en el mundo que se llama cesacionismo. No sé si usted lo ha escuchado, el cesacionismo. Y esta doctrina enseña de que los dones del Espíritu Santo para este tiempo ya no son una realidad dentro de las iglesias, que han cesado ya, que ya no son llevados a cabo en este tiempo de la iglesia, y se basan en el texto de Primera de Corintios capítulo 13 verso 8, donde dice que la profecía pasará, las lenguas cesarán cuando llegue lo perfecto. Y según ellos enseñan que cuando Cristo murió y fue completado el canon, la Biblia, las Sagradas Escrituras, todo eso quedó ahí solamente, en los tiempos de los apóstoles. Y por consecuencia entonces, después de todo ese tiempo, la iglesia ya no tiene esos dones. Pero realmente eso es una falacia, es una mentira. Yo creo que usted y yo hemos conocido a Dios por su Espíritu Santo, y porque aquí hay testigos de que ha habido milagros palpables, literales, porque Dios sigue haciendo milagros por su Espíritu Santo, por los dones que Dios ha establecido, que ha dejado para la iglesia. Y lamentablemente esta doctrina, nosotros usamos referencia de hombres que tienen este pensamiento del cesacionismo, que no creen en el mover del Espíritu Santo en este tiempo, que eso fue solamente para el primer siglo de la iglesia y que por lo tanto hoy no debe verse esa manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y solamente por mencionar algunos hombres que tal vez se le van a hacer conocidos, usted que lee referencias bíblicas, uno de ellos fue Juan Calvino. Este hombre pensaba de esa manera, que el Espíritu Santo solamente fue una temporada mientras se establecía la iglesia, y después de ello todo esto no tenía nada que ver. Puede encontrar información de él. John Owen también tenía ese pensamiento. Thomas Watson también, son escritores muy conocidos, comentaristas muy conocidos. Matthew Henry también tenía ese pensamiento de que el Espíritu Santo ya no se manifestaba o no se manifiesta en estos tiempos. Y han escrito libros al respecto para dar a conocer de que esto ya no es una realidad en el tiempo de la iglesia. Mas sin embargo, es lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Pero la Escritura nos dice otra cosa, de que hoy el mover del Espíritu Santo y los dones dentro de la iglesia es una realidad. Y no es porque a mí solamente me lo han contado, es porque lo he visto. Y creo yo que aquí también hay testigos oculares de que existe el poder de Dios dentro de la iglesia, de que hay dones que se mueven dentro de la iglesia para bendición de la misma. Entonces, todos estos comentaristas que muchas veces mencionamos cuando predicamos, tenían esa línea de pensamiento, tenían esa doctrina de que hoy
el mover del Espíritu Santo en la iglesia de la manera que se movía al principio, en el primer siglo, no es una realidad, no puede suceder. Eso fue solamente una temporada, y esta gente basa su doctrina, su enseñanza en ese capítulo 13 de Corintios, verso 8. Pero aquí ya vemos nosotros, y por la lógica, creo yo que las personas que entienden y leen la Escritura, podemos darnos cuenta de que no puede ser así, porque Dios dejó establecida su iglesia, pero no la dejó a la deriva, como un barco que no tiene rumbo, como un barco que no pueda defenderse si lo ataca a alguien más. Dios dejó la iglesia establecida, pero la equipó, y la equipó con estos dones del Espíritu Santo. No puede ser así. No puede ser que solamente 100 o 200 años se manifestara el poder de Dios de esa manera, y a partir de ahí la iglesia que se las arregle como pueda. Creo yo que hasta el día de hoy la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es visible, es palpable, y aquí hay testigos que pueden opinar, decir, testificar de esto, de que el don de Dios en la iglesia es una realidad, porque no es algo que pasó ya, que Dios solamente lo estableció por un tiempo. Es algo que se viene manifestando a través de los tiempos en la iglesia. No somos nosotros solamente como una institución establecida por el hombre. Si eso fuese así, de que Dios solamente estableció la iglesia con poder, con milagros, con señales y dones del Espíritu Santo, y después de cierto tiempo no es así, entonces solamente seríamos una de muchas o miles organizaciones establecidas en este mundo por el hombre. Y lo que diferencia a la iglesia de cualquier organización en este mundo es de que en la iglesia se mueve, se puede sentir el poder del Espíritu Santo de Dios y verse manifestado a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso han pasado organizaciones de moda, han pasado, se han disuelto, han sido destruidas. Pero la iglesia del Señor hasta el día de hoy permanece, y no es por la fuerza del hombre, es porque Dios dejó al Espíritu Santo en nuestra vida y sus dones para nuestra bendición y la bendición del cuerpo de Cristo. Así que si usted escucha algo de que el mover del Espíritu Santo y los dones en la iglesia del Señor han cesado, tiene que estar preparado para refutar esa doctrina. Porque nosotros creemos, y en esta iglesia se predica el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo que Dios imparte en los que son parte de la iglesia del Señor. De otra manera, seríamos solamente un grupo de personas estudiando un libro y no hubiese manifestación del Espíritu Santo. Pero eso es la distinción de la iglesia, de que en la iglesia está el poder de Dios que se manifestó hace ya más de 2000 años y se puede volver a manifestar el día de hoy si Él así le place. Derramarse en los 120, y si no hay 120, los que haya, si a Él le place, se puede derramar su Espíritu Santo en este tiempo, en la iglesia del Señor. Cuando la Escritura nos dice en capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿qué es lo que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Ahora, cuando los apóstoles vivieron en esta tierra, no existían los medios para poder llegar a lo último de la tierra. Predicaron ellos
el mundo conocido de ese tiempo, pero tuvo que haber a través de los años, de los siglos, gente que predicara el evangelio como hasta el día de hoy para cumplir esta palabra, de predicar al Señor hasta lo último de la tierra. Y si fuera el caso de los que opinan y dicen de que el Espíritu Santo no se mueve más en estos tiempos, entonces aquellos serían solamente llevados por ese conocimiento y no guiados, no haber recibido poder de parte de Dios por su Espíritu Santo cuando se derramó sobre todos. Habría una distinción entonces de que no se derramó sobre ellos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para todo aquel que decide entregar su vida bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y la promesa es: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que creo que en la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí esta noche, ha pasado. Nos hemos sido ya bautizados en el nombre de Jesús, la mayoría. Y si usted que está aquí no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le invito a se bautice en el nombre de Jesús. En este año va a haber bautismos en algún momento, creo yo. ¿Para qué? Para que reciba la promesa del Espíritu Santo de Dios en su vida. Para que tenga un don de parte de Dios en su vida y lo ponga al servicio de la iglesia, del cuerpo del Señor, para beneficio de la iglesia del Señor. Entonces, esta promesa de recibir el Espíritu Santo, de recibir el poder de Dios en nuestra vida, creo yo, por la palabra de Dios, que es hasta el día de hoy. Y he sido testigo de cómo Dios, por su Espíritu Santo, la manifestación de su Espíritu Santo en mi vida, pudo cambiarla desde un momento para otro. De una manera u otra, Dios se manifestó a mi vida y pude dejar de hacer lo que antes hacía. Pude dejar de hablar como antes hablaba. Pude ver que había una realidad que existía a mi alrededor. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando alguien oró, invocó el nombre de Jesús y recibí eso de parte de Dios en mi vida. He visto cómo alguien ha sido sanado y dejar esa silla de ruedas. He visto sanidades en un instante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve en este tiempo. Entonces, el Espíritu de Dios es una realidad de nuestra vida. Y por consecuencia, entonces, debe haber un don en nosotros. Usted y yo que hemos sido bautizados ya en el nombre de Jesucristo, pregúntese esta noche: ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que tengo yo de parte de Dios para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor, para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo? Hebreos capítulo 2, verso 4. Esto es lo que dice la Escritura cuando predicaban el evangelio. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartición del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto era en el tiempo de la iglesia. Y este texto de Hebreos capítulo 2, verso 4, tal cual dice que pasaba en ese tiempo. Hebreos fue escrito un promedio de 100 años después de Cristo, y han pasado entonces, vamos a decir, 2000 años o 1900 al día de hoy. Pero yo creo que este texto puede ser aplicado tal cual está escrito para el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y se puede manifestar en nosotros con los dones que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿qué es un don? Tal vez lo hemos escuchado los que ya estamos relacionados en la iglesia por mucho tiempo. ¿Qué es un don? Un don, según el diccionario, dice que es una dádiva, es un presente, es un regalo. Y en esta ocasión, esa dádiva, ese regalo, ese presente, viene directamente de parte de Dios. Dios dejó
a la iglesia regalos, presentes. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra al servicio de la iglesia. Así es que usted y yo tenemos algo de parte de Dios, y el punto de esta predicación, de este título en esta noche, es que el día de hoy salgamos pensando, meditando, haciéndonos esta pregunta: ¿qué don tengo en mi vida? Tengo 20 años de bautizado o 30 años y no sé qué don tengo en mi vida. Tal vez me vienen pensamientos de lo que creo yo, de por dónde Dios quiere usarme, pero pues no veo claro. Y el título de esta noche es para hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi don? Y hacer algo al respecto para que ese don sea manifestado dentro de la iglesia, y primeramente para honra y gloria del Señor Jesucristo, porque todos y cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, hay algo en nosotros llamado don de parte de Dios para ponerlo al servicio de la iglesia, para ser de bendición a la iglesia. Así es que ese regalo, esa dádiva, ese presente de parte de Dios, es para usarlo en beneficio de la iglesia. Así es que pregúntese otra vez: ¿cuál es mi don? Yo le pregunto a usted, usted pregúnteme a mí: ¿cuál es tu don? En la escritura encontramos en el mismo capítulo del libro de la carta a los Corintios, en el capítulo 12, en todo ese capítulo habla de los dones, y solamente habla de 9 especificados ahí, escritos ahí, que se han de alguna manera separado, y están los dones en 3 categorías. Están los dones de revelación, que es el don de ciencia, y los puede encontrar en el capítulo 12 del libro de la carta a los Corintios. Don de ciencia, palabra de sabiduría, de discernimiento, de espíritus. Y ese es un don de revelación. Esos 3, don de revelación, es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y este otro, en otra categoría, don de poder, es don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros. Y la otra categoría, donde entran los últimos 3 para ser 9, es profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Ahora, esto se manifestaba dentro de la iglesia de Corintio. Estos dones existían en la iglesia de Corintio. Y esto es a lo que se refiere las personas que dicen que ya no existen estos dones en este tiempo, pero es algo que no puede suceder. Esto es una realidad que dentro de la iglesia del Señor debe existir y debe haber, y eso está en que cada uno de nosotros, como dice el mismo capítulo, pero en el último verso, el verso 31, dice: procurad pues los dones mejores. Ahora, a nosotros como hijos de Dios, como ya bautizados en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados y haber recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, debemos procurar los dones. Tal vez hemos escuchado que existen dones dentro de la iglesia del Señor, pero no los hemos procurado, no los hemos buscado. Y procurar es hacer diligentemente un esfuerzo para que suceda lo que uno quiere. Eso es lo que dice procurar, y es la palabra que usa el apóstol Pablo en este momento. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, pero debe haber en nosotros una preocupación o un deseo o un anhelo, como usted le guste aplicar una palabra ahí, de anhelar, de procurar
los dones de Dios en nuestra vida. Que haya, vamos a decir, aflicción, deseo de decir, Señor, ¿qué don tengo en mi vida? ¿Qué don quiero o quiero tener? Porque hasta cierto punto como que deja la opción el escritor y decir, procura los mejores. Si queremos un don, entonces pues nosotros podemos procurar los mejores, dice el apóstol Pablo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Quizás ni pensamos en esto en un momento, no nos hemos detenido a meditar en esto, pero por eso se predica esto, para que nosotros pensemos, recordemos y pongámonos a meditar en cuál es mi don, cuál es el don que Dios me ha dado. Y como estamos dándonos cuenta de esto, entonces procurar el don de Dios, los mejores dones. Y es algo que a cada uno de nosotros debemos hacer, de meternos a desear, anhelar el tener la manifestación del don que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo. Porque es una realidad de que esto es verdad, de que nosotros que somos la iglesia del Señor, haya este tipo de dones o dones en la iglesia del Señor. A veces pensamos o tenemos la mentalidad de que solamente el pastor tiene que tener todos esos dones, el ministro, los diáconos o alguien que está en eminencia dentro de la iglesia. Pero no, si usted anhela un don, pídaselo a Dios, búsquelo, procúrelo, para que Dios se manifieste en usted y vea de que es una realidad esto, y ese don lo pueda poner al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, para glorificar al Señor. Pero tenemos nosotros que hacer algo al respecto. Señor, ¿cuál es mi don? Voy a buscar, procurar, dice el apóstol Pablo, procurar los mejores dones. Y no dice solamente los ministros o los cantantes o aquellos que están en eminencia, es para la iglesia del Señor. Procurad los dones. Si usted quiere ser usado por Dios, procure entonces que el don que Él ha puesto en su vida sea manifestado, y Dios va a usar su vida en grande manera. Pero tenemos que procurarlo. ¿Cómo procuramos el don de Dios para que se manifieste en nuestra vida? Se pueden poner ejemplos al respecto. Procurar es, por ejemplo, querer llegar a un lugar antes de que cierren. A las 5 de la tarde cierran el DMV. Usted quiere llevar, es que hoy fui al DMV, es lo primero que se me vino. Quiere llegar al DMV de alguna manera, va a dejar lo que está haciendo, manejar un poco tal vez más rápido, agarrar la carretera más rápida, porque quiere procurar llegar al DMV a dejar lo que, o traer o agarrar lo que necesita agarrar. Procurar, va a querer un esfuerzo, va a querer que usted haga lo necesario para poder llegar antes que cierren a las 5 de la tarde. Requiere algo, requiere movimiento. Y entonces es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quieres que un don de Dios se manifieste en ti? Entonces procúralo, y le da una opción, le dice procura el mejor. No hay un límite, y por la gracia de Dios, si a Él le place darle ese don será manifestado en su vida y será usado dentro de la iglesia para glorificar y exaltar el nombre poderoso del Señor. Pero es que nosotros debemos de hacer algo al respecto. Y cuando decimos nosotros que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces tenemos algo de parte de Dios, que quizás ahí lo tenemos. Ahí está, y usted le ha llegado una voz suave, apacible en su vida, en aquellos momentos de quietud, de meditación, y tal vez le ha dicho: tú tienes este don, pero mira usted el trabajo que se requiere
para ponerlo en obra y prefiere mejor solamente seguir adelante en el mismo estilo de vida, cuando en realidad dentro de nosotros hay algo poderoso que Dios solamente está esperando que decidamos procurar ese don, porque Él está dispuesto a bendecirnos, a dárnoslo con poder, porque es una promesa de parte de Dios. Pero si no lo anhelamos, si escuchamos esa dulce voz de parte de Dios en nuestra vida, y dentro de nuestro corazón, nuestra mente, ser, espíritu, cuerpo y alma, algo nos dice: tú tienes esto de parte mía. Pero nosotros nos hacemos como que está pasando algo más importante a nuestro alrededor e ignoramos esa dulce voz, cuando tenemos quizás algo bien poderoso, o no quizás, tenemos algo de parte de Dios bien poderoso en nuestra vida para bendecir a la iglesia, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero tenemos que pensar en esto y hacernos esta pregunta: ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en mi vida? Imagínese qué cosa tan grande el Señor ha hecho con nosotros, de que puede usar nuestra vida de una manera grande, de una manera poderosa. No hay una aplicación para ver si es llenada por nosotros para que de alguna manera Dios nos use. Se necesita solamente procurar ese don, y eso se alcanza en la presencia del Señor. No lo vamos a encontrar en el instituto bíblico de 4 o 3 años. Donde vamos a recibir ese don va a ser en la presencia del Señor, y decirle en esos momentos de intimidad: Señor, quiero que me muestres cuál es mi don. Y que sea con el único propósito de bendecir a la iglesia y que el nombre de Dios sea glorificado. No para exaltarse y decir: yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad, y mándenme a traer un carro bueno porque yo soy el que tengo este don. No, es ponerlo al servicio de la iglesia. Cualquier don que usted anhele en su vida, que sea siempre para primeramente honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús, para ponerlo en obra en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Si hay algo que Dios ha puesto en nuestra vida, es para ponerlo al servicio de los demás, de cada uno de nosotros, sin distinción de personas. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia del Señor, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Tenemos nosotros un don de parte de Dios, entonces hay que ponerlo al servicio de los demás. Es lo que Dios quiere que hagamos, que si tenemos un don de parte de Dios, ponerlo al servicio de Dios con amor, para ser de bendición a la iglesia. Poner el don, nuestro don al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Cuando hagamos esto, dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 4 verso 1 al 5, dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando nosotros tengamos un don de parte de Dios en nuestra vida, lo pongamos al servicio de la iglesia, y no solamente al servicio de la iglesia precisamente, sino aquel allá afuera donde usted ve que hay necesidad, donde ve usted que puede ser de bendición a alguien. Dios puede usar su vida con ese don que tiene de parte de Él para hacerle también de bendición a alguien. Principalmente los dones fueron para la iglesia, pero también pueden ser usados para aquellos que necesitan conocer, saber de Dios allá afuera.
que no son parte de la iglesia todavía. Lo único que queda en nosotros o que está en nosotros es procurar ese don. ¿Qué don quiere usted en su vida? ¿Con qué don le gustaría a usted bendecir a la iglesia? Y Dios, en su grande amor y misericordia, nos lo puede dar, porque se necesitan esos dones dentro de la iglesia, para bendición de la iglesia, para bendición del cuerpo de Cristo, y así el nombre del Señor sea glorificado. Y cuando pongamos estos dones al servicio de la iglesia, y no solamente a los de la iglesia, entonces dice el texto: así pues ténganos, se incluye el apóstol Pablo, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Poner los dones al servicio de la gente, al servicio de la iglesia, automáticamente estamos sirviendo también a Cristo el Señor. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6, hablándole Timoteo a su hijo en la fe, Pablo a su hijo en la fe Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no describe el don, pero sin duda él veía un don en la vida de Timoteo y le da este consejo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos en algún momento de nuestra vida, unos hace 20 años, unos hace 10, unos hace 1, pudimos experimentar algo que solamente usted y Dios saben la experiencia. Todos y cada uno, Dios nos cambia de una manera diferente, una experiencia diferente, pero en algún momento pudimos ver quizás en donde Dios quería usar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de Dios recibir el don del Espíritu Santo y recibir un don para beneficio de la iglesia. Muchos pensamos muchas veces recién bautizados de que queríamos ser evangelistas, predicadores, tener el don de milagros, el don de profecía, y tal vez al pasar el tiempo, como no veíamos nosotros resultados, dejamos de procurar buscar los dones de parte de Dios. Pero si usted sintió cuál era su don en ese momento cuando recién lo sacaron de las aguas bautismales, si había algo que lo atraía a hacer dentro de la iglesia, y lo hacía tal vez, pero con el correr del tiempo dejó de hacerlo, se apagaron las ganas de seguir haciendo lo que usted hacía, por la razón que haya sido. Pero más sin embargo, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: te aconsejo que avives el don que hay en ti. Y es que, como mencionaba hace un momento, depende de nosotros de avivar ese fuego. Quizás poníamos al servicio de la iglesia el don que había en nuestra vida cuando recién nos convertimos a Jesús. Con ese primer amor en nuestra vida servíamos, hacíamos, porque había algo que nos impulsaba, que nos llamaba la atención a hacer, y quizás era el don que había en nosotros que fue recibido cuando nos bautizamos, pero por alguna razón en nuestra vida, por alguna decepción en nuestra vida y aún dentro de la iglesia, dejamos de hacer ese don que Dios puso en nosotros. Y el consejo en esta noche es que avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros. Si usted sintió ese fuego de hacer algo por la obra del Señor, que usted quería que se llegara el día para hacer aquello que lo atraía para la obra del Señor, y ya no lo siente, hoy leemos este texto que creo que nos aplica a todos. Te aconsejo, dice el apóstol Pablo, y esto de parte de Dios creo, que avivemos el fuego del don que hay en nosotros. Si nosotros mismos lo dejamos apagar,
Se nos fueron las ganas, se nos quitaron las ganas de seguir haciendo lo que Dios puso en nosotros por la razón que haya sido. Hoy en este día podemos avivar ese fuego de Dios en nuestra vida. Quizás dejamos de hacer lo que antes hacíamos y lo hacíamos muy bien, y pudimos quizás dar un estudio y ver cómo alguien se convertía por la palabra de Dios que predicábamos, pero lo dejamos de hacer por la razón que haya sido. Pero hoy en esta noche el Señor nos dice a través de su palabra: aviva el fuego del don que hay en ti, que Dios puso en ti. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo al respecto. No lo vamos a encontrar, no lo vamos a recibir o avivar, mejor dicho, ese don viendo Netflix todo el fin de semana, viendo TikTok, Instagram y todas las cosas que nos bombardean todos los días. Ahí no vamos a encontrar el don de Dios en nuestra vida. Donde vamos a encontrar el don de Dios va a ser en su presencia, leer la Escritura. Y de esa manera Dios va a manifestar su poder en nuestra vida y revelar el don de Dios que hay en nosotros. Porque es una realidad, y la palabra de Dios nos dice que dentro de la iglesia debe haber estos dones para beneficio de la iglesia del Señor. Pero quizás hemos dado mucho tiempo a las cosas pasajeras de este mundo, el trabajo, el hogar, cualquier cosa que nos haya tal vez desviado de este propósito. Pero aún en todas esas ocupaciones, creo yo que el tiempo que Dios nos da es suficiente para tomar un momento y venir a su presencia, y no necesariamente en este altar, allá en su casa, en aquel lugar privado, venir y decirle: Señor, quiero recibir, quiero ver manifestado en mí el don de tu Espíritu Santo en mi vida. Pero se requiere hacer ¿qué? Un cambio, avivar el fuego. ¿Qué se necesita cuando los que venimos de allá de Tengamandapio, donde echábamos leña al fuego? Se ocupa seguir trayendo leña, hacer algo al respecto. Cuando era niño, los niños en la esquina salíamos, pues allá no había televisión, no había todas esas cosas que hoy existen. Nuestra diversión era salir a hacer lumbre en las esquinas y estar ahí. Poníamos las botellas de Clorox en una vara, y cuando las pone al fuego empiezan a derretirse y goteaban, y andábamos alumbrando. Esos eran nuestros juegos. Pero cuando el vecino de la esquina llegaba más tarde y ya estaba el fuego, lo que le decíamos: si te quieres calentar, haz tu faena. Faena es, pero como ya hablamos diferente, faena le decíamos. Pero es faena, sí saben que es una faena, ¿verdad? Es que me miran como que estoy hablando en hebreo, pero hagan su parte para que se calienten aquí en la lumbre. Y el niño más pequeño llegaba y todos estábamos de acuerdo y le decíamos: haz tu faena, y él ya sabía que tenía que ir a agarrar leña o buscar algo para quemar, y cuando la traía, la ponía ahí, y cuando se iba acabando la lumbre le echábamos la leña o lo que traía para quemar. Pero tenía que hacer algo para seguir avivando el fuego, para seguirnos calentando. Y lo mismo es para avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Debemos hacer algo al respecto para avivar el don de Dios que hay en ti, el don de Dios que hay en mí. No lo vamos a recibir sentados en el colchón, en el sillón, en el colchón también, horas ahí sentados con el control. No lo vamos a recibir de esa manera. De la manera que lo vamos a recibir es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Es leer la palabra de Dios para obtener el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y pedir con esas ganas de decirle: Señor, quiero ver manifestado el don que tú tienes para mí en mi vida. Pero es algo que debemos anhelar nosotros, que debemos desear, procurar
ese don. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo de parte de Dios. No nos llamó Dios solamente para congregarnos los domingos y los miércoles y venir y cantar y todo eso, y eso es parte de nuestra vida cristiana, pero hay algo más que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire, a mi derecha y a su izquierda hay un espacio donde está vacío. Si nosotros nos enfocáramos a buscar el don de Dios en nuestras vidas, Dios levantaría predicadores elocuentes que prediquen la palabra de Dios, que convenzcan a la gente, no por conveniencia, sino por expresar el amor de Dios, a venir a buscar de Dios. Y ese lugar se llenaría si cada uno de nosotros buscáramos el don de Dios en nuestras vidas, con ese deseo que se tiene. Como por ejemplo cuando usted no ha comido y ya son las 5 de la tarde, que se le antoja llegar a la casa y tener esa comida que más le gusta, o si no comió para ir a un restaurante, para ir al Atlantis, pastor, no comió todo el día y va con esas ganas de servirse con ganas. Así debemos buscar la presencia de Dios, para que pueda ser manifestado su Espíritu Santo en nuestras vidas a través de los dones del Espíritu Santo. Pero es de cada uno de nosotros. Y en esta noche, esa es la pregunta: ¿cuál es tu don? ¿Qué don tiene usted en su vida? Quizás lo puso por obra recién bautizado y echaba todo lo que se le oponía enfrente porque sentía el amor de Dios, el poder de Dios, y a través del tiempo se apagó, se quitó. Hay que avivarlo, ese fuego. Hay que procurar ese don de parte de Dios. Le voy a invitar, se ponga de pie. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Dice el 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo don que nosotros tengamos de parte de Dios es para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es algo que se necesita dentro de la iglesia, para bendecirnos unos a otros. Y Dios, que es grande en amor y en misericordia, si nosotros procuramos, buscamos, deseamos, anhelamos, Dios sin duda alguna nos dará la manifestación de su Espíritu Santo. No solamente el hablar en lenguas, el gozarnos, no, sino de un don que pueda bendecir a la iglesia y el nombre del Señor sea glorificado. Dice el verso 13: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Así es que los dones son para la edificación de nosotros mismos. Nosotros podemos serle de bendición a alguien. Una palabra puede tener el don de una palabra, aquel que ve deprimido, angustiado, que no quiere vivir. Dios puede usar su vida, puede darle el don de darle palabra de fortaleza, de aliento. Pero hay que pedirle a Dios: ¿qué don quiere procurar usted en esta noche? Para todos los que alguna vez pusimos ese don al servicio de Dios y por alguna razón ya no lo hacemos, hoy en esta noche yo quiero invitar a pasar a orar en este altar. Tenemos tiempo para orar y decirle a Dios, venir y derramar nuestra alma y decirle: Señor, quiero un don en mi vida para la gloria de tu nombre, para ponerlo al servicio de los demás dentro de la iglesia,
para bendecir a los demás. No vaya a pedir un don diciendo, pues lo quiero para mí, para que me vean que yo puedo todas esas cosas y más. No, que sea con humildad venir delante de Dios siempre, primeramente para bendecir el nombre de Jesús y poner ese don al servicio de la iglesia, que tanta falta hace en la iglesia. No solamente es el ministerio, el pastor, los que tienen que tener ese don. Usted que es parte de la iglesia, si fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, usted tiene un don de parte de Dios. Solamente hay que pedirlo, hay que procurarlo, hay que avivar ese fuego del don, que si es que lo hemos perdido. Así es que yo le invito a que pase y oremos juntos en este altar. Yo necesito más del Señor, necesito todos los días venir delante de su presencia, más que todos ustedes quizás, y platicar con Él y decirle: Señor, quiero hacer más por tu cuerpo, más por tu iglesia, Señor. Quizá aquello que usted hacía cuando recién bautizado lo dejó de hacer, y eso era el don que Dios había puesto en usted. Avívelo, pídalo al Señor, procúrelo para la gloria del nombre del Señor. Y Dios, que es rico en amor y misericordia por su bondad, Él dará los dones a la iglesia para beneficio de la iglesia, y que el nombre de Jesús sea glorificado, el cual es el propósito de la iglesia. Quiere que el Señor sea glorificado en su vida. Pídale un don a Dios. Avive el fuego del don de Dios en su vida. Procure ese don. Que nada ni nadie pueda estorbarnos para ir siempre delante de su presencia y obrar ese don que Él ha puesto en nosotros. Y hay un canto muy hermoso que dice: si amarte significa no volver atrás. Y le voy a pedir a las coristas que lo canten con mucho esmero ese canto. Y usted que está en este lugar y yo también, vamos a orarle al Señor y decirle: Señor, te necesitamos.